8, ¿ya? Bien, siempre digo lo mismo, ¿cierto? Coloque acá usted las unidades, o sea, los datos que tiene, la distancia de separación entre ellas, nuestra incógnita, la fuerza entre la carga 1 y 2 de 4 newton, y ambas cargas son iguales y son equivalentes a 5 microcoulomb, por lo tanto ahí tengo que hacer un proceso de conversión y llevarlos de microcoulomb a coulomb multiplicando por 10 elevado a la menos 6. Recuerde que una micra son 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Y la constante del sistema, la constante que tiene que ver con las condiciones medio, vale 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. Y lo que hacemos, ¿cierto?, a continuación es aplicar la fuerza de interacción colombiana, que dice que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto entre las cargas, Q1 por Q2, partido por la distancia entre ellas al cuadrado. Y digo proporcionalmente porque aquí aparece una constante, y la constante que estamos utilizando, todas las unidades de fuerza tienen que estar en newton, todas las unidades de longitud tienen que estar en metros, y todas las unidades de carga tienen que estar en coulomb. Por eso es la que manda, ¿cierto?, en todo modelo. Y de aquí lo que hago, coloco dos flechas, ¿cierto?, para indicar que continúo, es despejar R12. R12 al cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando, y luego F12 que está multiplicando pasa dividiendo. De tal manera que te queda R12 al cuadrado, es la constante por Q1 por Q2, pero como ambas son iguales, Q por Q te queda Q cuadrado, partido por la fuerza de interacción. La constante K vale 9 por 10 elevado a 9, newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. La carga, ¿cierto?, vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb, eso al cuadrado, dividido por la fuerza de interacción. Entonces, coulomb cuadrado, porque aquí tengo que elevar todo el paréntesis, esto te va a quedar 25, 5 al cuadrado es 25, y 10 elevado a la menos 6 elevado a 2, te queda 10 elevado a la menos 12, y esto queda dividido por 4 newton. Entonces, los coulomb cuadrados se van con los coulomb cuadrados, los newton también se van con los newton, y directamente pasa como metro cuadrado, que es la unidad que se resuelve. Entonces, mi calculadora, si usted quiere, me acompaña en este cálculo. Usted coloca 9 exponente 9, que es el valor inicial, ahí está, y lo multiplica por 25 exponente a la menos 12. 9 exponente 9 por 25 exponente a la menos 12. Y eso te da 0,225. Y eso queda dividido por 4. Al dividirlo por 4, eso te queda 0,05625 metro cuadrado. Ahí está el valor. Y como la variable a determinar, ¿cierto?, está al cuadrado, lo que hago es aplicar raíz en ambos costados, tanto a la izquierda como a la derecha, y te queda R12 en la raíz cuadrada de 0,05625. Entonces usted coloca en su calculadora raíz de 0,05625, y eso le queda 0,2371. Y la unidad metro cuadrado se cancela con el exponente de la raíz de la cantidad subradical, te queda metro, y eso, si tú lo quieres pasar a centímetros, te queda 23,71 centímetros. Recuerda que un metro tiene 100 centímetros, multiplicas por 100, corres la coma 2 lugares hacia la derecha. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, duda de este primer problema? No, profe. Ya, continuamos entonces. Me voy a saltar el número 2 porque es un poquito más complejo. Usted sabe, siempre con mis primeros problemas son de una relativa facilidad y voy incrementando el error de dificultad, pero lo hacemos de esa manera. Vamos a ir con el 3. Enseguida vamos a volver al 2. Dice, dos pequeñas esferas tienen una separación centro a centro de 1,5 metros. Aquí usted tiene a la izquierda una carga positiva y una carga positiva que están separadas 1,5 metros. Portan cargas idénticas, o sea, ambas son iguales de magnitud, Q y Q, y preguntan cuál es la carga de cada una si cada carga experimenta una fuerza de 2 newton. Primero, un análisis cualitativo del problema. Obviamente, cuando tú tienes estas dos cargas,
de igual signo se repelen, es decir, la carga que estoy mostrando aquí a la derecha siente una fuerza, ¿cierto?, hacia la derecha, y esta otra siente una fuerza hacia la izquierda, producto de la presencia de la otra. Es decir, se repelen. Y esa fuerza actúa en la línea de acción, es decir, en la horizontal. Es imposible que una de las fuerzas salga, por ejemplo, desde la pantalla hacia tus ojos. Siempre va a estar en la línea de acción de las cargas. La distancia, entonces anotamos los valores. La distancia de separación es 1,5 metros. Q1 es igual a Q2 y le llamo X, porque esa es la incógnita a determinar. La fuerza de interacción es 2 newton y la constante K vale 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por column cuadrado. Entonces, aplico la ecuación de la ley de Coulomb. La fuerza de interacción es directamente proporcional al producto entre las cargas por la constante partido por la distancia entre ellas al cuadrado. Y sabemos que Q1 y Q2 son iguales, entonces te queda Q cuadrado, y ese Q cuadrado lo voy a reemplazar por X, que es mi incógnita a resolver. Todo lo otro lo mantengo constante. La fuerza de interacción ahí está, la constante y la distancia de separación. Y despejamos X cuadrado. El X cuadrado está siendo dividido por R12 al cuadrado, por lo tanto pasa al otro lado multiplicando, y la constante K que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, de tal manera que X cuadrado te queda la fuerza de interacción multiplicado por R12 al cuadrado. La fuerza de interacción es de 2 newton, la distancia entre ellas es 1,5 metros, todo eso al cuadrado, y la constante vale 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado. Multiplicamos arriba, ahí hay que elevar al cuadrado el 1,5 x cuadrado, y eso lo multiplico por 2. Y eso te da 4,5. Y te queda arriba newton y te queda metro cuadrado. Y abajo te queda 9 exponente 9 newton metro cuadrado. Entonces los newtons se cancelan con los newtons, los metros cuadrados también. Y lo que tienes aquí en el fondo es una división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo se invierte, y te queda finalmente con un cuadrado arriba. Y ahí tienes la división de 4,5 dividido por 9 exponente 9. Y eso te da un valor de 5 por 10 elevado a la menos 10 column cuadrado. Como mi incógnita está al cuadrado, lo que hago es aplicar raíz en ambos costados, y al aplicar la raíz a x cuadrado te queda x, y aplico la raíz a 5 por 10 elevado a la menos 10. Entonces mi calculadora coloco raíz de 5 exponente a la menos 10, todo eso bajo raíz, por favor, y eso te queda 2,23 por 10 elevado a la menos 5. Aquí queda 2,23, 60, 67, 978, pero con dos decimales después de la coma estaría bien. Entonces ahí te queda que el valor de las cargas tienen que ser igual a 2,23 por 10 a la menos 5. Esta debe ser igual a 2,23 por 10 a la menos 5, y esta también, para que ubicadas a una distancia de 1,5 metros experimente una fuerza de repulsión de 2 newtons. Preguntas, dudas de esta problemática. Preguntas, dudas, por favor. Pareciera ser que no hay duda, así que continuamos entonces adelante, por favor. Bien, vamos con el problema 4. Dice: una vara de teflón se frota con piel de conejo hasta que tiene una carga superficial de menos 5 nanoculón. Un nano son 10 elevado a la menos 9. ¿Cuánto es el exceso de electrones que hay en la vara del teflón? Solución: básicamente el exceso de electrones hace que la vara presente una carga superficial, por lo que la suma de las cargas de todos los electrones es equivalente a esta carga. Es decir, la carga total es n veces la carga fundamental del electrón, y la carga fundamental del electrón es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Y la carga total en exceso es menos 5 por 10 elevado a la menos 9
nanoculón, y un nano son 10 elevado a la menos 9. Cancela los signos negativos y te queda 5 exponente a la menos 9 dividido por 1,6 exponente menos 19, te queda 3,125 por 10 elevado a la 10 electrones. Ahora, este valor que está aquí, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿de dónde se obtiene? Porque el otro día me lo preguntaron, así que lo voy a explicitar ahora también. Lo primero es decir que la carga del electrón, ¿no es cierto?, es una carga negativa, 1,67 por 10 elevado a la menos 19 culón. Ahí aparece entonces el signo en cuestión de la carga fundamental del electrón. Y una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, que nos presenta la naturaleza es que la carga está cuantizada de tal manera que cualquier carga en exceso es igual a un número entero por la carga fundamental. Entonces, si este electrón que está siendo multiplicado por n, tú estás multiplicando pasa dividendo, te queda la razón entre la carga total partido por el número de electrones que contenga. Y eso te da n. Y esa fue la ecuación que ocupamos que nos presenta, ¿cierto?, la cuantización de la carga. Ahí está, ¿ves? La carga total es igual a n por la carga fundamental del electrón. Y eso tiene 3,125 por 10 elevado a 10 electrones. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Vamos con el problema 5. El problema 5 dice que hay dos partículas con carga Q que se encuentran separadas a una cierta distancia D, experimentan una fuerza electrostática resultante de magnitud F. Si la carga de cada partícula se triplica, o sea, se hacen 3 veces mayor, y la distancia entre ellas también se triplica, determina la magnitud de la fuerza electrostática que experimenta cada carga. Entonces, inicialmente sabemos que la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales es el producto de la constante por el producto entre las cargas Q1, Q2 partido por D cuadrado. Te queda la constante eléctrica, Q1 por Q2, te queda, como son iguales, te queda Q por Q cuadrado partido por la distancia al cuadrado, que es la distancia de separación, suponiendo que es D. Ahora, se produce una modificación. ¿Qué cosa? Las cargas aumentan 3 veces. Entonces te queda 3Q y todo eso al cuadrado, y 3 al cuadrado son 9. Y la distancia de separación aumenta 3 veces, entonces te queda 3D cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9D cuadrado, y por lo tanto ese 9 con ese 9 se cancelan, y te queda que la nueva fuerza es la constante K por Q cuadrado D cuadrado, y es equivalente a la fuerza anterior. Es decir, el hecho de que las cargas se tripliquen y que la distancia de separación se triplique, no altera el proceso de la fuerza. La fuerza se mantiene constante, tanto en una situación inicial como en una situación posterior. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. No sé si hay alguien más que quiera mencionar o preguntar algo que no haya quedado claro. Bueno, ahora yo me voy a volver al problema 2 porque hay algo que es parecido, ¿cierto?, al anterior. Por eso le dije, esperen un poquito. Dice, ¿qué sucede con la fuerza de Coulomb entre dos cargas eléctricas si una de las cargas se hace 8 veces mayor y la otra se reduce a los 5/12? ¿Por qué se reduce? Porque si tú divides 5 partido por 12 te queda 0, algo, que es menor que 1. Por lo tanto, disminuye su valor. Y la distancia lo hace 2,5 veces mayor. Eso que está ahí, ese número que estoy destacando, eso es lo que se llama un número mixto. ¿Cómo se trabaja eso?
Estos son 2 enteros 1 medio, tú multiplicas 2 por 2 son 4, más 1 5, o sea, esto se queda 5 medios. Es lo que se llama un número mixto, ¿ya? Entonces tú tienes una situación antes, tú tienes una fuerza de interacción entre dos cargas Q1, Q2, separada a una cierta distancia. Y ahí está la fuerza de interacción. Es la constante por el producto entre las cargas, partido por la distancia entre ellas al cuadrado. En una situación posterior, después, habrá una nueva fuerza que le llamo la F asterisco. La carga Q1 aumenta 8 veces su valor y la carga Q2 se reduce a los 5 doceavos y la distancia, ¿cierto?, aumenta en 2,5 veces. Entonces ahora la fuerza asterisco después es la constante. La constante, ¿cierto?, no cambia en el antes ni el después, porque es una constante que tiene un valor fijo. Pero sí en la fuerza asterisco está asociada con la carga Q1 asterisco y con la carga Q2 asterisco partido por la distancia entre las cargas asterisco al cuadrado. Entonces coloco aquí la fuerza asterisco en la constante, reemplazo el valor de Q1' por 8 veces ese valor, la segunda carga disminuye a 5 doceavos y la distancia de separación aumenta 2,5 veces. Entonces lo que hago es aislar la constante Q1, Q2 partido por la distancia 1, 2 al cuadrado. Y trabajo los números. Te queda 8 por 5, ahí está 8 por 5 doceavos, y abajo te queda 2 por 2 son 4, más 1 son 5, te queda 5 medios al cuadrado. Entonces, dejo en esta nueva interacción o fuerza, dejo la constante por el producto de la carga partido por la distancia de separación, y te queda 5 por 8 son 40 doceavos. Ahí está la primera fracción. Y abajo te queda 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado son 4. Y lo que tienes ahí es una división de fracciones. Entonces te queda la constante por Q1, Q2 partido por R1, 2 al cuadrado. Y al tener, ¿cierto?, una división de fracciones, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se hace en una división de fracciones? Se conserva el primero igual, 40 doceavos, y la segunda fracción, ¿no es cierto?, se invierte, de 25 cuartos te queda 4/25avos, lo que era división se convirtió en multiplicación. Entonces, considero lo mismo, la constante por el producto entre la carga partido por la distancia de separación. Y ahí te queda 40 por 4 son 160, y 12 por 25 son 300. Y si tú divides 160 entre 100, te queda 0,533. Alguien me preguntó, oiga, ¿yo puedo simplificar el 4 con el 12? Claro, arriba te queda un 1 y aquí te queda un 3. Entonces te queda 40 por 1, 40, y abajo te queda 3 por 25 sería 75. O sea, te queda 40, 75 avos. Da lo mismo y vas a llegar al mismo resultado. Y lo que hago aquí, adelanto el número y encierro K por Q1, Q2 partido por R1, 2 cuadrado, y te queda un factor. Y ese factor que está encerrado en paréntesis corresponde a la fuerza anterior. Ahí está. ¿Ve? Me formé esa situación y tengo la fuerza anterior. Entonces, la nueva fuerza asterisco aumentó 0,533 veces el valor anterior. Y el 0,53 tú lo puedes aproximar, ¿no es cierto?, a un medio. Es decir, dado que una de las cargas aumenta 8 veces, la otra disminuye a los 5 doceavos y la distancia de separación aumenta 2,5 veces, hace que la nueva fuerza disminuya a la mitad del valor anterior, de la fuerza anterior. Y esa entonces sería la relación entre las fuerzas. Preguntas, dudas, por favor, consultas. ¿Alguna consulta de este problema, duda?
Aló. No, profe. Bueno. Este problema que está aquí lo voy a resolver más adelante porque tiene asociado una carga puntual, tiene asociado, ¿cierto?, un pequeño resorte. Y como usted no sabe la ley, ¿usted conoce algo sobre la ley de Hughes? No. Ya, pues entonces por eso no lo voy a resolver ahora, lo vamos a dejar ahí en status quo, y por lo tanto si yo no lo voy a hacer porque usted no conoce eso, tampoco se lo voy a preguntar en una prueba, está claro, ¿no? ¿Le queda claro, verdad? Sí, profe. Ya, entonces no se preocupe por ese problema. Vamos a ver aquí otra situación. Aquí tenemos dos cargas en el problema. Dice la Q1 que es positiva de 4 microcoulomb y la otra Q2 de menos 8 microcoulomb, que están separadas a una distancia de 4 milímetros. Y preguntan con qué fuerza se atraen. Les recuerdo, ¿cierto?, que si tengo una carga positiva y una carga negativa, actúan sobre ellas fuerzas de atractivas. Y ahí está, entonces, ahí está el dibujo. De abajo, esta fuerza, la F12, es la fuerza que siente la 1 debido a la presencia del azul 2. Y esta otra fuerza que está aquí es la fuerza, ¿cierto?, que siente la azul, que es la 2, debido a la presencia de la 1, y son fuerzas de carácter atractivo. Esas fuerzas son de igual magnitud, el porte de la flecha es el mismo, y diferente sentido, acción y reacción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Estandarizamos nuestras unidades, tenemos Q1, Q2, están en microcoulomb, y las pasamos a coulomb multiplicando por el factor 10 elevado a la menos 6. Y la distancia, que eran 4 milímetros, recuerde que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, un milímetro es 1 partido por 1000, y 1 partido por 1000 es 0,001, o sea, 4 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y la constante es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado. Entonces, una vez que uno tiene estandarizada todas las unidades en el mismo sistema, trabaja con la ley. Y aquí entonces dice, la fuerza de interacción colombiana es la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado, por la multiplicación de la primera carga, 4 por 10 a la menos 6, y la otra es 8 por 10 a la menos 6. Y eso queda dividido por la distancia de separación al cuadrado, que es 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, aquí usted coloca en su calculadora, vamos haciéndolo, 9 exponente 9 por 4 exponente a la menos 6 por 8 exponente a la menos 6. Igual, eso le da un valor 0,288, y eso usted lo divide por 4 al cuadrado, que son 16, exponente menos 3 por 2 a la menos 6, exponente menos 6. Igual, y eso le queda 18,000 puntos. Pero recuerde que a mí no me interesa la coma, me interesa el punto, entonces corro la coma a 3 lugares, y eso equivale a 18.000 newton. ¿Qué es lo que hemos calculado ahí? Hemos calculado la magnitud o módulo, pero esto es negativo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una carga positiva negativa, y eso sería menos 18.000 newton. El negativo, el signo negativo, indica la fuerza, que es una fuerza de origen atractivo. ¿De acuerdo? Entonces usted debería colocar ahí, después dar la explicación, ahí tiene el módulo, y aquí tiene el vector, se da cuenta, tiene con flecha, y es una fuerza de origen atractivo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consulta?
¿Dudas, consulta ese problema? No, profe. Ya. Aquí dice nota, el signo de la carga eléctrica solo se usa para determinar si las fuerzas son de atracción o repulsión. ¿Se da cuenta? Entonces, en este caso, usted, porque cuando tenga que hacer este problema, usted va a decir, oiga, el profe se le olvidó colocar el signo negativo. Sí, lo que hicimos fue obviarlo y los dio un número y después abajo como vector le pongo negativo y eso indica que es una fuerza de atracción. Si la fuerza le da positiva, es una fuerza de repulsión. Y ahí está la explicación, ¿ve? En la nota. Acá tenemos otro problema, dice determinar la fuerza que actúa sobre la carga Q1 de 1 por 10 a la menos 6 coulomb, aquí está, y Q2 que vale 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, que se encuentran en reposo y que están y en el vacío a una distancia de 5 centímetros. Obviamente, por ser cargas de igual signo se repelen. Si esta es la carga Q1, esta fuerza que está acá es la fuerza que siente la 1 debido a la presencia de la 2. Y esta que está acá es la fuerza que siente la 2 debido a la 1. Son fuerzas de carácter repulsivo y actúan en la línea de acción. Igual que en el caso anterior, las cargas están bien. A la menos 6, 2,5 por 10 a la menos 6, los 5 centímetros si los pasamos a metro dividido por 100, y eso le queda 5 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y la constante sigue siendo 9 por 10 elevado a 9. Entonces aquí coloca el 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado por la primera carga, por la segunda carga, partido por la distancia de separación, que son 0,05 al cuadrado. Entonces, ¿eso le queda cuánto? Le queda 9 exponente 9 por 1 exponente a la menos 6 por 2,5, aquí nos equivocamos, 2,5 exponente a la menos 6. Igual, eso le queda 0,0225 y eso lo tiene que dividir por, lo divide por 0,05. ¿De dónde sale eso? Esos son los 5 centímetros. Y los 5 centímetros son 5 por 10 a la menos 2. Entonces eso está al cuadrado. El 5 es 25 dividido por 25 exponente a la menos 4. Y eso le queda 9. ¿9 qué? Newton. Aquí le queda column por column, son column cuadrado, con ese column cuadrado que está dividiendo ahí se le van, ese metro cuadrado con ese metro cuadrado se van, y usted le queda Newton y corresponde a fuerza. Y por ser un valor positivo, es una fuerza de carácter repulsiva. Aquí tiene otro ejercicio. Dice determinar la fuerza que actúa sobre la carga Q1 menos 1,25 exponente a la menos 9 coulomb y Q2 2 por 10 elevado a la menos 5 coulomb que se encuentra en reposo, el vacío a 10 centímetros. Entonces tiene una carga negativa y otra positiva, fuerzas de interacción atractiva, los 10 centímetros los pasa a metro, 10 por 10 elevado a la menos 2, y le piden la fuerza de interacción, y nuevamente usted coloca el valor de la constante por el valor de las cargas, partido por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Y eso le da 2,25 exponente a la menos 2. Y también, ¿no es cierto?, es una fuerza de carácter, como le da un signo positivo, son de carácter, perdón, un carácter negativo, porque una carga es positiva y la otra es negativa, entonces son una fuerza de tipo atractiva. Me devuelvo hacia arriba, vamos a complejizar un poco el sistema. Aquí dice, en este problema, 8 partículas de igual carga forman un círculo como se muestra en la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas. Y nos preguntan cuál es el vector que representa mejor la fuerza neta sobre la carga. 4. Entonces esta es la carga 4. Esta fuerza, ¿cierto? Por ser positiva, se siente repulsada pues, debido a la 8, ¿cierto? Y el mejor representante, ¿cierto? Sería el vector, la letra B, ese vector que apunta hacia allá, ¿ya? Que sería el vector resultante. Las cargas son todas iguales y de la misma polaridad, por lo que experimentan fuerzas de repulsión. Luego el vector que mejor representa esta situación es el B, es decir, ese vector que aparece ahí, que es la fuerza de repulsión que siente la 4, tiende a alejarse. Esto que está aquí es cierto, cuando yo coloco 8 cargas de igual signo y los coloco
formando un círculo. Eso es eventualmente una falacia, no es así. Tendría que yo suministrarle carga, unas esferas y colocarle un tornillo o un clavo en la pared, para que, porque van a salir disparadas, ¿cierto?, en todas las direcciones repulsadas, unas con otras. Pero obviamente uno hace una cierta idealización para entender, ¿cierto?, la parte cualitativa de la ley de Coulomb. Le reitero, el problema 7 no lo voy a hacer, porque usted necesita conocer los conceptos de el resorte de la ley de Hughes, que usted no lo ha visto, y por lo tanto ese problema lo vamos a saltar. Aquí sí tenemos un problema. Dice, se tienen 3 partículas cargadas en el plano cartesiano como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza en Newton ejercida sobre la partícula blanca? ¿Cuál es la dirección de la fuerza sobre la partícula blanca en grados con respecto al eje X? Considerar, ¿cierto?, el sentido antihorario. Entonces usted tiene aquí un sistema referencial X e Y, tiene una carga positiva, a su izquierda tiene una carga positiva también, de 5 microcoulomb, y aquí tiene una carga negativa. Entonces, obviamente están a 4 centímetros y 2 centímetros. Entonces, lo que a mí me interesa, ¿cierto?, saber qué es lo que le sucede a la carga 2 debido a la presencia de la carga positiva que está a su izquierda y la que está arriba en la vertical. Y aquí yo hice un esquema, y este esquema yo lo voy a llevar al Paint para poderlo explicar, porque esta explicación no aparece, ¿cierto?, en la resolución de los problemas. Ahí está. Entonces, empleamos el principio de superposición. ¿Qué significa eso? Que esta carga que está en blanco, que es positiva, va a ser afectada por 2 partículas, una positiva y la otra negativa. Entonces veo que, ¿qué es lo que veo primero? Veo qué es lo que le pasa a esta carga en blanco debido a la presencia de esta otra que está a la izquierda y que están separadas 4 centímetros. La separación entre ellas es de 3 centímetros. Y eso yo lo pasé a notación, lo pasé, ¿cierto? Los 4 y los 3 centímetros que aparecían aquí, los pasé a notación, al sistema MKS. Los 3 centímetros son 3 por 10 a la menos 2 y los 4 centímetros son 4 por 10 a la menos 2. Obviamente esta carga es positiva y esta es positiva, por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza va a sentir? ¿Una fuerza de tipo atractiva o repulsiva? Repulsiva. Repulsiva, por eso que apunta hacia allá, ¿ves? Esta es la fuerza que siente la 3 debido a la presencia de la 1, hacia allá. Usted mira, oiga, pero la que está aquí también siente una fuerza para allá, por supuesto, pero yo estoy analizando esta. Y esta fuerza y esta carga que está aquí siente una fuerza de qué característica. Esta es positiva y esta es negativa. ¿De qué tipo? ¿Atractiva o repulsiva? Atractiva. Atractiva, ¿cierto? Entonces ahí está la fuerza que siente la 3 debido a la presencia de la 2. Entonces lo más probable es que la fuerza resultante, dado los vectores que están acá, esté en este cuadrante, en el primer cuadrante. Y eso lo vamos a determinar después. ¿Ya? ¿Está clara entonces la idea? Eso no te aparece en el dibujo, simplemente hace en el módulo. Entonces tú haces la explicación, haces la fuerza que siente la 1 debido a la presencia de la 3, en la constante por Q1, Q2, Q3, Q1 por R31 al cuadrado. Eso es la constante, la primera carga y la segunda carga partido por la distancia de separación, que son los 4 centímetros, 4 por 10 a la menos 2 metros. Ahí está. Y acá fíjate bien que no le colocan las unidades porque ya se hicieron todas las conversiones. Fíjate bien, la carga Q1 son 5 microcoulomb y los 5 microcoulomb son 10 a la menos 6. La carga Q1 o Q3, ¿cierto?, es de 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6. Y los 4 centímetros, 4 por 10 a la menos 2. Y si tú haces esa operación, colocas ahí 9 exponente 9 por 5 exponente a la menos 6 por
2 exponente a la menos 6 igual, eso arriba te queda 0,09 en el numerador. Y abajo tienes 16 por 10 a la menos 4. 4 al cuadrado 16 y 10 elevado a la menos 2 por 2 te queda a la menos 4. Entonces eso te queda dividido por 16 exponente a la menos 4. Y eso te da 56,25. Y ahí estaría la fuerza. Ahora, vectorialmente, ¿hacia dónde apunta esa fuerza? Apunta en el eje X, pues, y en el eje X va el vector unitario de las Y. Por eso que aquí lo expresaron de esa manera, ¿te das cuenta? Con el I, Newton. Y para la otra fuerza, dice acá el problema, ¿cierto? La resolución que daba ese valor, pero yo lo demostré ayer. La fuerza que siente esta debido a la presencia de la otra es la constante por el producto entre las cargas partido de la distancia de separación entre ellas al cuadrado. La primera carga es de, la constante K es 9 por 10 elevado a 9, la primera carga es menos 1 por 10 a la menos 6, que es un microculón, y la otra vale 2 por 10 a la menos 6. Y la distancia de separación son 3 centímetros, 3 por 10 elevado a la menos 2 metros al cuadrado. Y si tú haces todo ese cálculo numérico, 9 exponente 9 por 1 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6 igual, eso arriba te queda 0,018. Y si lo divides por 9 exponente a la menos 4, porque 3 al cuadrado es 9, y 10 elevado a la menos 2 al cuadrado es menos 4, entonces lo dividimos por 9 exponente a la menos 4, eso te queda 20. Y te queda negativa, ¿cierto? Porque una de las cargas era negativa. ¿Y hacia dónde apunta esa fuerza? Apunta en dirección J. Y ahí están entonces los 20J. Y por lo tanto la carga total, de acuerdo al principio de superposición, es la primera fuerza, que vale 56,25I, más la otra fuerza que son 20J. Y eso que está ahí no se pueden ni sumar ni restar. Entonces lo que hacemos, les vamos a calcular la magnitud o módulo. ¿Cómo calculamos la magnitud o módulo sobre la carga 2? Es la raíz cuadrada de 56,25 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto le queda a eso, por favor? Por favor, si lo puede hacer. Da como 60. ¿Ah? 60. No, hágalo bien, pues, si eso ya lo sabe hacer. ¿Por cuál preguntó, profe? ¿Ah? ¿Cuál era que preguntó? Acá, pues, acá tenemos el vector fuerza, ¿cierto? Tenemos una componente que apunta hacia la derecha, 56,25 y uno que apunta hacia arriba de 20J. Entonces a ese vector le vamos a calcular la magnitud o módulo, que no aparece aquí. Y ahí está, pues, la magnitud o módulo es la raíz cuadrada de las dos componentes de y al cuadrado. 56 al cuadrado, 56,25 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto le queda? 59,6. Ya. 59. Sí, profe, da 59, no 56. A ver, vamos a comprobar, a lo mejor me equivoqué yo. Lo voy a hacer el tiro. Abre paréntesis, raíz, 56,25, cierra paréntesis al cuadrado, más abre paréntesis, te queda 20, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, vuelve a cerrar paréntesis, y eso te queda 59,69. Entonces lo vamos a arreglar para no inducir a error. Eso es 59,69, ¿no? Sí, profe. Ya. 59,
59, 69, 9 lo aproximé a 7. ¿Le parece? Ahí está. Y esto lo llevamos aquí para cuando usted estudie lo tenga correcto. ¿No sería mejor dejarlo como en 60 o importa, o Sí, importa también, dejarlo así? sí, también puede hacerlo, pero eso va a depender del número de decimales que empleemos. Pero si tú lo dejas como 60, yo lo entendería, lo interpretaría como está bien. ¿Entiende? Ya. Y a ese vector ahora le vamos a calcular la dirección, lo que está aquí, lo que estoy mostrando aquí a la izquierda. Entonces decimos θ sea el ángulo, es tangente a la menos 1 de la componente vertical que vale 20 partido por 56,25. ¿Cuánto es el ángulo que le da? $19,57. ¿Ah? ¿Lo que sale ahí? Lo que sale ahí. Perfecto. Entonces, si yo quiero ahora graficar, fíjate bien, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos la fuerza horizontal, el vector 56, algo, que es la Fn31, y luego te aparece la fuerza F32, que es 20. Yo lo hice, si uno tuviese un papel milimetrado, podría hacerlo exactamente casi 6 cuadros hacia la derecha y 2 cuadros para arriba, ¿me entiendes? Y ahí aparece el vector. Superpongo o llevo a un punto común y trazo el vector verde. Y ese vector verde es el vector resultante. ¿Cuánto vale el vector verde? 59,7 newton. Y ese ángulo que está aquí, que se genera en sentido antirreloj, corresponde a los 19,57 grados. Entonces, en el fondo, este problema, ¿cierto? Son fuerzas. Dice cuál es la dirección de la fuerza sobre la partícula blanca en grados respecto al eje X. Considerar el sentido antirreloj. Recuerda que los, eh, los ángulos se generan desde el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, ¿cierto? En sentido antirreloj. Entonces lo que se hizo fue un tratamiento vectorial porque las fuerzas son vectores. Lo que pasa es que siguen un régimen de fuerza, ¿cierto? Que es la ley de Coulomb, sostiene una de las componentes, la otra componente será el aspecto vectorial. Esas cosas no se pueden ni sumar ni restar, ambas son positivas porque están ambas en el primer cuadrante, le calculamos la magnitud o módulo que corresponde al vector que está en verde y le calculamos el ángulo, que es esa dirección que hace respecto al eje X. Y en el fondo lo que estamos haciendo es trabajar con vectores, y las fuerzas son vectores. Por eso es una de las razones que tuvimos que ver, ¿cierto?, lo que eran los vectores. ¿Pregunta, duda? ¿No? Ya. Todo esto lo hice ayer con su compañero del otro paralelo, por eso estoy repitiendo la misma historia para que queden en condiciones de igualdad. El 7 no lo hice, este también lo hicimos, y todos los otros problemas que están con amarillo ya los resolví con sus compañeros y ahora me corresponde con ustedes. Y por eso lo estoy explicando. Vamos a hacer el problema 9. El problema 9 dice lo siguiente: dos esferas con carga Q y de masa M cuelgan de una cuerda y se encuentran en equilibrio como se muestra en la figura. Encontrar una expresión para tangente θ en términos de la constante eléctrica, la carga, la masa, y G, que es la gravedad, y D, la distancia entre las esferas. Entonces, tú tienes aquí un soporte, tienes dos hilos o dos cuerdas que no son conductoras de la electricidad. Las masas estaban aquí, las masas de las partículas son M, le suministraste carga tanto a la izquierda como a la derecha, como sus magnitudes o sus signos son iguales, se repelen, pues. Entonces se tienden a abrir respecto de la vertical, generando un ángulo θ respecto eh, de la horizontal. Entonces esto lo vamos a dejar un poco más bonito para que lo tenga usted, porque no se ve muy bien.
Vamos a hacer entonces esto que está aquí. Vamos a ponerle un 10. Esa es la carga Q. Esa es la carga. Y esta es la masa M. M. Y vamos a colocar el ángulo θ también. El ángulo θ está aquí. Ahí está el ángulo. Ah, ahí estaría entonces. Sale más bonito, ¿eh? Carga Q, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta cosa tú le suministras carga a la izquierda o a la derecha, se abren subtendiendo una distancia D de separación entre ellas. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Esto lo voy a llevar allá para poderlo explicar, que es lo que es el diagrama cuerpo libre. Entonces me basta analizar una de las cargas. Y yo lo que hice fue analizar la carga que está a la derecha y expresar en el diagrama cuerpo libre lo que se hace, ¿cierto? Es colocar todas las fuerzas que están actuando sobre ella. Entonces, obviamente como esto tiene una masa M, tendrá un peso mg, ¿ya? Lo vamos a ver, ¿dónde dibujo la? Aquí. Vamos a dibujar las fuerzas. Eso le vamos a poner color. Copiar. Y la pegamos ahí. Esa fuerza, por tener una masa, obviamente se ve afectado debido a la fuerza de gravedad. Y eso se manifiesta a través del peso. Esa es la fuerza peso. Ahí está. Y también tengo una fuerza de interacción de repulsión. Copiar. Ahí. Y esa fuerza que estoy colocando es la fuerza de interacción columbiana
Entonces, yo analicé la carga que está a la derecha. Si tú analizas después en tu casa la carga que está a la izquierda, deberías colocar la fuerza que apunta para allá, ¿cierto? Esa fuerza para allá, la fuerza peso y la tensión en la cuerda. Como el problema es simétrico, me basta analizar una de ellas. Yo decido analizar la carga que está a la derecha del dibujo. Entonces, me voy al dibujo para ver la dirección de esta fuerza. Ahí. Copiar. Y ahí está entonces la... No me quedó muy buena esta cosa. Ahí está. Y esa última fuerza que he puesto ahí es la tensión T. La tensión en la cuerda. Y ahí está entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Entonces, ¿qué fuerzas se ven afectadas? La carga, ¿cierto? Esta carga Q que está aquí está afectada, ¿cierto? Por la tensión en la cuerda, el peso y la fuerza de interacción gravital. La fuerza de interacción colombiana, ¿cierto? Debido a la presencia de la otra carga que actúa en la línea de acción. La fuerza que siente la carga Q debido a la presencia de la otra. Reitero, esto es lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Entonces, hago pasar un sistema referencial por la carga, la fuerza, coloco la fuerza de interacción FQQ y el peso mg. Y la tensión en la cuerda está ahí. Y esa tensión en la cuerda yo la tengo que descomponer en una proyección vertical, ¿cierto? Ese ángulo θ se repite acá y se repite acá, así que es la componente adyacente que es T coseno θ. Si tú alumbras esto de arriba hacia abajo, te genera esta otra componente que apunta hacia la izquierda, el ángulo es opuesto a ti, así que tienes T seno θ. Entonces tú trabajas ahora con las proyecciones coseno y seno en cuestión. ¿Ya? Entonces te queda, 1, ¿qué fuerzas están apuntando en el eje horizontal? Tengo la fuerza FQQ, menos esta otra fuerza que es T seno θ. Y esto no se está moviendo en el eje horizontal, por lo tanto está en equilibrio electrostático, 0. Y apuntando hacia arriba tengo T coseno θ y hacia abajo tengo mg. Entonces tengo T coseno θ menos mg igual 0. Entonces de la ecuación 1 voy a despejar FQQ, esto que es negativo pasa al otro lado con signo positivo, te queda FQQ igual a T seno θ y eso le llamo la ecuación 1. Continúo hacia el lado, de igual manera, este mg que es negativo pasa al otro lado positivo, te queda T coseno θ igual a mg, que es la ecuación 2. ¿Y qué es lo que voy a decir? Voy a dividir la ecuación 1 por la 2. Al dividir la ecuación 1 por la 2 te queda T seno θ
igual a FQQ, y al otro lado divides las dos, T coseno θ igual a MG, manteniendo la igualdad. Se te va la tensión y te queda seno partido por coseno tangente del ángulo de desviación, y te queda la fuerza de interacción FQQ partido por el peso MG. Pero la fuerza de interacción es, ¿qué cosa? Es la constante eléctrica por el producto entre las cargas entre ellas partido por la distancia de separación al cuadrado. La constante sigue siendo la misma, ambas cargas son iguales, valor Q, Q por Q te queda Q cuadrado, y la distancia de separación vale D al cuadrado. Por lo tanto, la tangente θ te queda FQQ, que te queda Q cuadrado, perdón, Q sub E por Q cuadrado, ¿cierto? D cuadrado, y te queda multiplicado por MG. Y esa entonces sería la relación para la tangente del ángulo. Todo eso aparece aquí resuelto de acuerdo a la resolución del problema, pero si yo te lo dejo de esa manera y no te explico, y vas a llegar a ese resultado, entonces tú te vas a preguntar de dónde sale todo eso, y ahí lo expliqué paso a paso, porque tuve la necesidad de hacerlo declarando los diagramas a cuerpo libre, generando las fuerzas en cuestión. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta de esto. No, profe. Ya, es lo que se llama los diagramas de cuerpo libre, que uno lo ve en dinámica. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí, voy a hacer la pregunta en general, porque alguien a lo mejor no se atreve a consultar. Se me fue uno más, quedé con 13, y son como 34. Bueno, pareciera ser que no hay consultas o dudas. Entonces ahí tenemos ese otro problema. Revisamos estos que aparecen acá. El 1, eso también lo revisamos, también lo expliqué, y este otro, vamos a revisar este que aparece acá. Dice acá, hay que fijarse bien en el esquema, dice sobre los extremos de un segmento AB de 1 metro, aquí tengo un trazo, se colocan dos cargas, una positiva y la otra positiva, Q1 y Q2. De longitud se fijan dos cargas, Q1, 4 por 10 a la menos 6, sobre el punto A, y la carga Q sub 2 sobre el punto B de 1 por 10 a la menos 6. Estas dos cargas son de carácter positivas, por lo tanto se repelen. ¿Ya? Se repelen. Esta con la A con la B se repelen, y me preguntan ubicar una tercera carga, ¿cierto?, sobre la línea AB de modo que quede en equilibrio bajo la acción simultánea de estas dos cargas. Entonces, me están pidiendo ubicar una tercera carga C, que también es positiva, entre las cargas. No a la izquierda de la carga A ni a la derecha de la carga B, sino que entre las cargas. Y yo la voy a ubicar ahí, esa carga que es positiva, y la voy a ubicar a una distancia R arbitraria. Obviamente, como esto vale 1 metro y esto vale R, esa distancia que está aquí es 1 metro menos R, ¿verdad? La diferencia. El total menos R te queda la diferencia 1 metro menos R, ¿no? O 1 menos R. Entonces aquí está la fuerza de interacción. Para que esta carga esté en equilibrio, esa es la fuerza que siente la A, que es esta carga debido a la presencia de la C. Se repele. Y esta es la fuerza que siente la B, ¿cierto?, debido a la C. Pero obviamente esta carga también tiene fuerzas de origen repulsivo, porque esta que está acá lo afecta a la C, esa fuerza que está allá es una fuerza de carácter repulsiva, y esta otra también una carácter de fuerza repulsiva, por lo tanto esta tiene que quedar quieto. Y para que quede quieto, la fuerza que siente estas dos fuerzas, la fuerza que siente la C debido a la A, que es esta de repulsiva, tiene que ser equivalente a la fuerza que siente esta carga debido a la presencia de la B. ¿Ya? Estas dos fuerzas tienen que ser de igual magnitud. Entonces ahí coloco la fuerza que siente la C debe ser la C sobre la A, tiene que ser igual a la que siente la C debido a la presencia de la B. Y coloco la constante por Q1, ¿cierto?, que es la carga que aparece aquí, Q1 por Q, y están ubicadas ¿a qué distancia? A una distancia R. Y después voy a tener que colocar, ¿cierto?, la fuerza, ¿cierto?, es la constante por la carga Q, por Q sub 2,
partido por la distancia entre ellas que vale 1 menos R. 1 menos R cuadrado. Entonces ahí tienes, esas dos fuerzas tienen que ser de igual magnitud, saber el valor de la carga o a qué distancia debo ubicarla para que te queden en equilibrio. Entonces ahí tú tienes una ecuación, puedes eliminar la constante, el valor de la carga, que yo coloqué entre medios, y te queda, ¿cierto? Q1 partido por R cuadrado, y aquí te queda Q2 partido por 1 menos R cuadrado. Entonces lo que hicieron acá fue pasar, dejar todo lo que tenga R a un costado, te queda 1 menos R al cuadrado partido por R cuadrado, y te queda Q2, y este Q1 que estaba dividiendo, estaba multiplicando, pasa dividiendo. Ya se cancelaron las constantes y los valores de las cargas. Y eso te queda esa expresión. Entonces después se reemplazan los valores de las cargas, 1 por 10 a la menos 6, partido por 4 por 10 a la menos 6, y eso multiplicas los 10 elevado a la menos 6, se cancelan, Coulomb. El 4 que estaba aquí multiplicando, dividiendo, perdón, pasa al otro lado multiplicando, y el R cuadrado que estaba dividiendo pasa multiplicando a 1. Entonces te queda 4 factor de 1 menos R al cuadrado igual a R cuadrado. ¿Qué tenemos ahí a la izquierda? Matemáticamente hablando, 1 menos R al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Uno menos R al cuadrado bajo paréntesis, ¿cómo se llama? Se llama un cuadrado de binomio. Y acá, ¿cierto? Yo me salté la información y te queda eso que está ahí. ¿Te das cuenta? 1 menos R al cuadrado partido por R cuadrado, eso te queda un cuarto. El 4 que estaba aquí dividiendo, pasa multiplicando, te queda 4 factor de 1 menos R al cuadrado, y este R cuadrado que está aquí pasa multiplicando al 1, te queda R cuadrado. Y ahí lo que tienes que hacer es desarrollar ese cuadrado de binomio. Entonces te queda 4 factor. Un cuadrado primero, un cuadrado binomio de disolución, el primero al cuadrado, 1 al cuadrado 1, menos el doble del primero por segundo, menos 1 por R por 2, te queda menos 2R, más el segundo al cuadrado, más R cuadrado igual a R cuadrado. Entonces el 4 pasa multiplicando, 4 por 1 es 4, 4 por menos 2R te queda menos 8R, 4 por R cuadrado te queda 4R cuadrado, y eso te queda R cuadrado. Y uno le da la forma, pasa para allá, el R cuadrado te queda 4R cuadrado menos R cuadrado te queda 3R cuadrado. Menos 8R más 4 igual 0, que es lo que está ahí. Y eso que está ahí, numéricamente hablando, ¿cierto? Eso es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces nosotros vamos a resolver esto con la calculadora. ¿Tiene su calculadora ahí a mano? ¿Aló? Sí, profe. Ya, yo te voy a pedir que hagas algunas cosas. Esto es primera vez que lo vamos a ver. Así que por favor sigan mis instrucciones como corresponde. Tienes que presionar la tecla MODE. Vamos a ver si tu calculadora lo hace. Presiona y cuando diga EQN1, cuando aparezca esto en tu visor, mira, apareció eso, ¿no? Aparece como opciones. 1 comp, 2 stat, 5 EQN. Ya, ese EQN. Presiona. ¿Ya? Espérate, déjame hacerlo de nuevo, que yo aquí me compliqué. Ya. Y dice EQN y aparece el 1, entonces hay que aplicar 1. Aprieta el 1. ¿Ya? Ya, te apareció esto, mira. Reitero, todas estas cosas que te estoy enseñando no están dentro del programa de la asignatura, pero yo necesito que mis alumnos lo aprendan a hacer. Aparece esto seguramente. ANS, N, W, eso. Y después aparece ahí. Y después te aparece una flecha. Y aquí abajo aparece 2. Y te aparece un 3. La calculadora te... Mira, escúchame primero con atención. ¿Cuál es tu nombre? Francisca. Francisca. Ya mira, Francisca. Snow significa el verbo conocer. Cuando tú le agregas el out, es negar el conocer. Entonces te dice, desconozco si tu polinomio es de grado 2 o grado 3.
Ya. Ya, el polinomio que yo tengo aquí, ¿de qué grado es? 2. De grado 2, ¿verdad? Ya, entonces vamos a... Sí. Ya, y aparece esa tecla. Aparece una flecha. No, profe, lo que pasa es que, mire, yo tengo las mismas que se usan en la U y no me apareció. Voy a hacerlo de nuevo. Ya, pues te espero. No sé si hay alguien más por ahí que esté con su calculadora. Profe, Y a capaz mí, que sean como distintos modelos. Sí, pues si son distintos modelos. Yo estoy usando esta calculadora, mira. Estoy usando esa calculadora, ¿te das cuenta? Esa es la Casio FX 115 MS. Es buena. Sí, Yo es tuve buena. una. Por eso te estoy diciendo, tienes que aprender a usar esto. En el fondo, ¿qué es lo que vas a aprender? Hoy día vas a aprender, ¿no es cierto?, a resolver ecuaciones cuadráticas con tu calculadora. Y eso yo esperaría hacerlo. ¿Ya llegaron a esa profe, parte? profe, yo no, a mí no me aparece, cuando aparezco mode me aparece com, sd y reg. Y el otro me sale deg, el radiane y gradiane. Y después No me vuelve sale a... nada más. No, claro, entonces tu calculadora no está capacitada para hacerlo y tendrías que resolver este polinomio, tendrías que resolverlo de la siguiente manera. Después me sale fix, sí y norm. Claro, tenéis que resolverlo de esta manera. Ah, ya. No, el método normal. Claro, el método normal, ¿me entiendes? Pero si tú te consigues una calculadora, tú te vas a ahorrar espacio y tiempo y lo vas a poder hacer con la calculadora, ¿me entiendes? Si se moderniza. Si ahora recibe el 10% usted en el cuarto retiro, cómprese una, si no vale muy cara. Y esa calculadora que usted se va a comprar le sirve a usted, le puede servir a su hermano, a su hermana, a un tío, una prima, no sé, alguien le puede servir después a futuro, ¿me entiende? Pero hace una inversión, ¿me entiende o no? Sí, profe. Entonces, haga el ajuste y esto le va a servir no solamente para física, le va a servir para matemática, para química, para fluido y todos los otros ramos, y electrotecnia y todos los otros ramos que usted tenga que ver también. ¿Me entiende? Usted hace inversión y después vuelve a estudiar una ingeniería vespertina, por eso que una Cuatro maneras de hacer la ecuación. segundo grado. Ya. Ya, yo hago la flecha, voy a apretar esa flecha, y esa flecha lo hago con voy para el lado que donde me está indicando. Me pregunta, ¿por qué dice de grado 2? Y aparece, ¿y qué me aparece? Esto, el A. Ujú. Entonces voy a la ecuación y yo comparo. ¿El A cuánto corresponde? ¿A qué valor? 3R cuadrado. Ya no, pero ¿qué valor acompaña al X cuadrado? ¿El A cuánto vale? ¿Vale 3 o no? Sí, 3. Entonces colócale 3, po. Y ahí le pones igual. Ya. Ya, ahora te pide el valor de B, ¿o no? Menos 8. Menos 8. Y el menos lo haces con el menos chiquitito de arriba. Y ahí le pones igual. Y luego te pide el valor de C. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? 4. 4. Ponle 4. 4. Igual. ¿Qué te pareció? X1 es igual a 2. Ahí está la solución, ¿pues viste? Y ahora tú necesitas la otra Ah, solución, ¿no? Y ahora anda al igual, aprieta el igual y aparece el X2. 2 tercios. Me 2 tercios o parece. 0,666. Si tú divides Sí, sí, sí. 2 dividido por 3 te queda 0,06. Ah, sí, Ya, 0,666. entonces, ¿qué aprendimos a usar? Por favor, escúchenme bien, pues si les estoy enseñando esta cosa. Ecuaciones cuadráticas me van a aparecer siempre. En física, en matemática, en química, en cualquier ramo de tu especialidad, siempre te van a estar apareciendo ecuaciones cuadráticas. Si no tienes la calculadora, tenemos que hacerlo mediante esta ecuación. Entonces colocar el menos b más menos b cuadrado menos 4c partido por 2 y hacer todo ese proceso largo, que es lo que nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? ¿Aló? Sí, vos, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo por eso. Pero como tenemos la calculadora a mano,
la calculadora nos hace todo internamente dándole las instrucciones y te entrega la solución. Entonces tenemos la solución y ahora yo tengo que decidir, porque si hay una solución que es positiva o negativa, tengo que ver. Distancias negativas no existen, ¿o no? ¿Aló? No, No, pues entonces esa solución uno la desecha. Entonces ahora yo tengo que ir a ver cuál de las dos me sirve. Vamos viendo. X1 igual 2. La carga tiene que estar entre la carga nueva, la C tiene que estar entre la 1 y la 2. Puede ser 2 metros si la distancia entre ellas es de 1 metro. Tendría que ser 1 y 2 metros. Está por aquí la carga. O puede ser 1 y 2. Afuera de la carga Q1, a la izquierda de la carga Q1 y a la derecha de la carga Q2, si fuesen 2 metros, ¿verdad? Porque la distancia a la cual están separadas es 1 metro. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones del problema, esa solución X1 igual 2 metros no me sirve. La que me sirve, ¿cierto?, es 0,66. Es decir, esta distancia que está aquí, ¿cuánto sería el R? 0,66, ¿o no? ¿Aló, Francisca? Sí, profe, son 0,66. Ya, esa distancia sería 166. La pregunta que yo le hago a ti, Francisca, y a los demás, esa otra distancia, ¿cuánto vale? El primero. 3. Ah, no, sí. No, 2. No, pues escúcheme. Si esta distancia total vale 1 metro, y tú dijiste esta distancia vale 0,66, la diferencia para completar 1 metro, dices 1 menos 0,66. ¿Cuánto te queda? 0,34. 0,34, ¿cierto? Que sería la diferencia, ¿no? Entonces tú estás Sí. dando el R y estás dando la otra situación. ¿Y por qué yo acepto? Usted mira, oiga, pero son las dos soluciones positivas, las dos debe aceptarlas. No, porque me dicen que la carga yo la debo ubicar entre la carga nueva C, la debo ubicar entre las cargas. Y estas cargas fijas que están ubicadas a 1 metro. Y si yo la voy a ubicar a 2 metros, me tengo que salir 1 metro a la derecha de la carga Q2, o me tengo que ir a la izquierda de la carga 1 otro metro, lo cual no, de acuerdo a las condiciones de equilibrio, nos ven afectadas, porque ese es el problema. Dice acá, ubicar una tercera carga sobre AB. Y AB, ¿qué es lo que es? Esa distancia, 1 metro. Por lo tanto, esa solución no me sirve y ahí tiene usted la otra solución, es la que se acepta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces, lo más importante que hoy día yo les dije, en la medida de lo posible que vamos usando la calculadora, usted lo tenga, yo le voy a ir enseñando algunas cosas. ¿A usted le habían enseñado a usted ecuaciones cuadráticas en el colegio? sí, Sí, pero ¿comprobaron el resultado con la calculadora? no. No, pues nunca. Si los profesores de matemáticas ocultan la calculadora, que el alumno, una vez que resuelve el problema mediante esta ecuación y todos los formulismos, pueda comprobar si el resultado es correcto o es incorrecto. ¿Y eso quién lo hace? La calculadora. ¿Me entiende? A modo de comprobación. Quedó con un plan. Sí, quedó, o sea, quedó en ese modo, pero se le puede Claro. cambiar. Entonces tú le pones Shift, aprietas Shift, Mode. Sí, es que la mía funciona poniendo modo nomás y ahí lo puedo cambiar a Ya. complejo y todo eso. Claro, entonces ahí pones Shift, Mode, coloque 3, donde dice al, los demás. Y ahí dice Sí, resete de todo y le pone 3. Ah, ahora sí. Y le pone igual y ahí resetea todo. Sí. A ver, Shift Mode, pone al 3 y ahí resetea todo. Igual. Y ahí le pone unos puntitos, ¿no? Significa que borró todos los datos que usted incorporó, tiene limpia su calculadora. Porque si usted vuelve a resolver otra ecuación cuadrática, le va a considerar los 3 datos que usted ya tiene en una carpeta temporal. Entonces usted borra esa carpeta temporal y la deja limpiecita su calculadora. Y ahora no tiene nada. ¿Se recuerdan que la otra vez también les dije lo mismo? Pero hoy día aprendieron, ¿no es cierto?, los que están interesados y los que quieren hacerlo, a resolver ecuaciones de segundo
y tercer grado. Francisca, tu calculadora te decía grado 2 y grado 3, ¿o no? Sí, Ya, entonces también después si en matemática, cuando estés haciendo otra matemática, te aparece una cosa, 3r cubo menos 8r cuadrado más 4r igual 6, vas a poder resolver polinomios de grado 3. Es decir, te van a entregar 3 soluciones. Y eso es sacarle provecho a la calculadora, ¿no? Entonces, si en tu casa estáis estudiando y queréis comprobar si el resultado está correcto, ¿quién te lo va a decir? La calculadora. correcto. Ya. Ahora, aquí hay otra forma de poder resolver el problema. Yo lo que tuve que hacer aquí, la primera forma, es multiplicar cruzado, desarrollar el cuadrado binomio, darle la forma para tener una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, que se puede resolver mediante la resolución que nos ha enseñado tradicionalmente por la calculadora. Otra forma es la siguiente. Tú tienes 1 partido por r cuadrado y te queda r cuadrado igual a 1/4. Entonces lo que voy a hacer, voy a aplicar raíz. Al aplicar raíz lo aplico tanto al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho de la ecuación. Y aplico la operatoria. Esto es raíz, la raíz de a partido por b es equivalente a la raíz de a partido por la raíz de b. Igual que pongo aquí raíz de 1/4, pongo raíz de 1 y raíz de 4. Y aquí cuando yo tengo la raíz cuadrática, elimino la cantidad subradical, hoy te queda lineal. Igual que la raíz cuadrada de r cuadrado te queda r, y la raíz cuadrada de 1 es 1, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y te quedó lineal. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y hacia un lado te queda 2 factor de 1 menos r. 2 por 1 son 2, 2 por menos r te queda menos 2r, y del otro lado te queda r. Lo pasas eso hacia el otro lado, el menos 2, y te queda menos 3r, ¿cierto? Te queda 3r igual 2, y si tú divides, despeja el r, te queda 2/3, y 2/3 es 0,66. Otra forma de hacerlo, que llegaste al mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Mediante este método, ¿cierto? Lo que uno desecha, la raíz, a ver, les pregunto, ¿la raíz cuadrada de 4 cuánto es? 2, ¿Ah? 2. No. Dos. La raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Multiplica 2 por 2, te queda 4. Menos 2 por menos 2 te queda 4. ¿Está claro? Entonces, con este método, donde hice otra forma, aquí tú tienes que desechar la raíz negativa y te quedas con la solución positiva. Por eso te entrega directamente la solución y no te entrega esta otra que está acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hoy día aprendimos hartas cosas adicionales que ustedes deberían saber. Y estamos usando también el uso de la calculadora y sacándole provecho. Chiquillo, voy a llegar hoy día hasta acá. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues entonces vuelvan a repetir esto y cuando tengan ecuaciones cuadráticas en matemática, en química, en física, biología, o otro tipo de cosas, en otros ramos de su especialidad, siempre van a aparecer ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, en las conexiones de condensadores, resistencia, te van a aparecer cosas de este estilo. Tú lo puedes hacer con la calculadora y vas a ver que lo resuelves en un tiempo mucho menor. No necesito insertar. Ah, No, profe, le decía a mi hija, disculpe, no desactivé el micrófono. ya, pero eso te puede hacer de utilidad para otro ramo. Por eso te digo que esto es una cuestión de carácter transversal. ¿Ya? Pero yo me doy el trabajo de que lo apliquemos en física para que no se lo olvide nunca más que lo pueda hacer. Entonces su calculadora, aparte de hacer todo lo que hemos aprendido, también puede hacer, ¿cierto?, resoluciones de ecuaciones cuadráticas. ¿Esto se lo habían enseñado en el colegio, Francisca? No, profe. No, porque me va a disculpar porque yo también trabajo en colegio. La mayoría de los profesores no saben usar una calculadora o no se atreven. Lo vine a aprender recién ahora en la U. Bueno, yo estoy del 2019 en esta U, en Ya, alterna. Ahí ¿viste? recién lo aprendí. Claro, por eso te digo, y estás aprendiendo otras cosas, hacerlas también, y tú ves que tienes un aparato que está ahí en tu escritorio,
o que está encima y que le puede sacar mucho más potencialidades. Yo trabajé 5 años con la Texas Instruments y le hacía clases a los profesores con las calculadoras y los sensores de movimiento y todo ese tipo de cosas. Viajaba a Santiago, Rancagua, Valparaíso, Viña y le hacía clases a los profesores. Pero había un entusiasmo inicial, pero cuando había que llegar a la calculadora, los profesores se mostraban reacios y no, que estoy muy ocupado, estoy muy cansado, tengo que viajar, estoy con licencia. Y por eso terminó la Texas Instruments y terminó yéndose de Chile, pues no tuvo resultado que se esperaba. A pesar que le prestaban las calculadoras, les prestaban los sensores y podían hacer cosas, salir a terreno con sus alumnos. Hay que trabajar, sí, alto, bastante. Si usted quiere saber algo de las calculadoras, vaya a la revista Texas Instruments. Ahí coloque Texas Instruments y ahí va a encontrar varios trabajos míos en internet que están para toda Latinoamérica con las calculadoras. Entonces, cuando estoy hablando esto y tuve que dar charla y presentarlo, ¿cierto? Y uno llega a la convención de que la calculadora es de utilidad pública. Trabajé como 5 años con ellos. Por eso que me atrevo a hacer todas estas cosas, porque sé que son de utilidad pública. Ya, chiquillos, los dejo. Nos vemos la próxima semana. ¿Aló? Sí, profe. Ya, Ya, pues, profe. nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Chao. chao, chao, chao.